y laminar en la misma clase, ¿de acuerdo? Y teníamos separado periodo embrionario en 2 clases. A mí me parece más prudente dar el día de hoy o haber separado las 2 clases que vimos porque es una información absolutamente nueva, algo que ustedes no conocen, y dejar la clase de periodo embrionario para el lunes, ¿ok? En vista de que ustedes tienen examen parcial de anatomía el viernes, y yo quiero que lean la clase del lunes, y como les puse una tarea, entonces no van a leer la clase del lunes, prefiero que lean la clase del lunes y cambiamos la fecha de la tarea, ¿les parece? Sí, claro, profe. Gracias. Yo diría que la tarea pudiéramos hacerla para el miércoles, ¿ok? De todos modos, al final de esta clase hablamos, pero yo creería que para el miércoles o jueves que la entreguen, la idea es que para la clase de periodo embrionario es absolutamente necesario que le den una mirada a la clase para poder que sea productiva, ¿de acuerdo? Entonces, pues la verdad es que no tengo ningún problema en pasar la tarea para un poco más adelante, porque la idea es que al hacer la tarea ustedes integren una información que ya discutimos y les sirve de aprendizaje. O sea, realmente no tengo interés en poner notas a eso. O sea, mi interés no es ese. El único interés que tengo es aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que les va a producir es estrés y van a dejar de hacer una cosa u otra, prefiero dar un poco más de tiempo, ¿vale? Entonces nos concentramos Gracias. en saber bien el embrionario. Periodo embrionario para el lunes. Es una clase larga. Afortunadamente tenemos 30 minutos más de clase ese día, con lo que se me hace más fácil dar con detalle, con calma, parando para que me pregunten, etcétera, la clase de periodo embrionario el lunes. Bueno, vamos a comenzar porque es la hora. ¿Quién tenía la tarea de zona pelúcida, por favor, de una vez? ¿Alguien se acuerda a quién se la pedí? La verdad es que estoy un poco desmemoriada y en el momento no lo apunté, pero no me acuerdo a quién se la di. La tarea de cuáles son las funciones de la zona pelúcida, porfa. Ay. Ah, bueno, listo. Profe, es que no se ha conectado aún el compañero. Ok, listo. Entonces, una niña que creo que se llamaba Andrea, si no me equivoco, tenía a su cargo rápidamente lo que es la reacción decidual, porfa. Sí, un segundo. ¿Puedes prender tu cámara, querida, por favor? Sí, pero me permite buscarla. Tranquila. Hola, concepto profe, es bien. buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Adelante. Ahí está. Bueno, le voy a prender la cámara. Eso, Paula, vamos. Bueno, no encontré mucho, la verdad, pero pues leí que la desidualización del endometrio era una transformación morfológica y funcional del compartimento endometrial estromal, necesario para el control del proceso de invasión embrionaria y la formación de la placenta. Por lo tanto, es necesario para el establecimiento del embarazo. Esta ocurre por sobre la estimulación de la progesterona en el tejido, estrógenos y factores secretados por el blastocisto en la implantación. Una decidua es la recubierta uterina especializada, muy modificado durante el embarazo.
y es función de la placentación hemocorial. Ok. No sé si esto queda claro, ¿ok? Todo lo que dijiste es correcto, yo no lo hubiera dicho más bonito, está espectacular. La idea es, ¿qué entendemos por eso? ¿Realmente eso queda claro o no? ¿Qué rayos es la reacción decidual? ¿En dónde ocurre la reacción decidual, Paula? Pues en el endometrio. Muy bien, es decir, las células endometriales, especialmente el estroma endometrial, ¿ok? El estroma dijimos que es el tejido conectivo que está entre las glándulas, entre las arterias que están muy ingurgitadas. Ese tejido endometrial tiene la capacidad de sufrir cambios bajo la influencia especialmente de la progesterona, porque recuerda que para poder que se produzca el embarazo, ese endometrio ha sufrido la acción de la progesterona del ovario, ¿de acuerdo? Sí. Es mucho más allá de simplemente producir una gran cantidad de sustancias nutricias que le permitan a ese embrión que se está implantando mantenerse vivo gracias a ese aporte nutricional. Tiene muchas otras funciones y son importantes. Una de ellas es la siguiente y quiero que quede muy claro. Es lo siguiente, cuando un embrión se implanta, a ustedes me imagino que les queda claro que ese embrión ya se mezcló el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino, quiere decir que ya ese nuevo ser no se parece totalmente a la madre, es decir, difiere de la madre y por lo tanto el sistema inmunológico materno debería rechazarlo o debería detectarlo como un cuerpo extraño. No sé si me explico. Sí. ¿Okay? Una vez que está combinado con los genes paternos, eso ya no le pertenece a la madre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería lo que uno esperaría? Lo que hace el cuerpo normalmente es atacarlo, pero ¿por qué no lo ataca? ¿Verdad? Es una pregunta que uno se hace, o sea, ¿cómo es posible que permanezca ahí relajado durante todo ese tiempo sin que sea atacado por los anticuerpos maternos? Una cosa muy interesante, muy bien. Dentro de las funciones de la decidua o de esa reacción decidual, Paula, está la de producir una serie de sustancias, entre ellas interleuquina 2, que le hacen una especie de protección, una cubierta protectora. La decidua va, como ustedes lo van a ver en la clase de placenta, vas a ver cómo recubre todo el embrión, absolutamente todo, y lo protege de la acción inmunológica de la madre. Es decir, le da un ambiente en el que como no tiene algo que se llama moléculas HLA, que sean reconocidas como anormales por la madre, entonces queda protegido, ¿de acuerdo? La reacción decidual es una cosa súper importante. Es decir, si no se produce la decidualización del endometrio, no puede producirse el embarazo. La otra cosa que seguro la discutieron ya con el profesor Felipe cuando les dio el tema de anticoncepción, una de las razones por las cuales el dispositivo intrauterino produce su efecto anticonceptivo es porque como muchos de los dispositivos intrauterinos liberan hormonas, estas hormonas decidualizan tempranamente el endometrio y esto hace que cuando ya llega el óvulo fecundado no sea factible que se implante, ¿de acuerdo? Es parte de la acción que tienen estos anticonceptivos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es algo muy importante. Bueno, bien, al final, si nos da tiempo, revisamos la otra tarea que le pedí a, no me acuerdo a quién. Una preguntita rapidita. Sí, ¿cómo no? Sí, pasa lo de que no se produce la reacción decidual. ¿Decidual? Entonces, si ellos, hay una forma de antes de que llegue a ese punto en que ya se unen y ya no pasa la reacción y el cuerpo comienza a atacarlo, hay una forma de primero descubrir que esa reacción no se va a hacer antes y si hay un tipo de medicamento que ellos pueden tomar para que se haga a la fuerza la reacción si no se hace naturalmente.
A ver, el proceso de desidualización ocurre como consecuencia de la fecundación. Es decir, si no hay fecundación, no ocurre el proceso de desidualización. Para que se dé el proceso de desidualización, debe haber ocurrido primero la fase secretora del endometrio, es decir, que el endometrio sufra la acción de la progesterona y que por esa acción crezca y se produzcan todos los cambios. Una vez que se produce la fecundación y comienza el contacto del blastocisto ya maduro, es decir, sin zona pelúcida, con el endometrio, allí comienza la reacción decidual, ¿ok? Esto es una reacción de interacción donde ambos se ayudan, ¿ok? Así como el sincitio trofoblasto, como les dije en la clase de lunes, libera unas sustancias que son moléculas de adhesión, también el endometrio decidualizado estira una especie de manitas, unos receptores que se llaman integrinas, que se anclan a las sustancias que produce el sincitio trofoblasto y le permiten la entrada, ¿ok? Una vez que el sincitio trofoblasto ha comenzado a erosionar no solamente a las glándulas, sino también a los vasos y en las lagunas trofoblásticas cae la sangre materna, ese potencial invasor del sincitio trofoblasto disminuye, pero no disminuye porque sí, o sea, no es aleatorio, depende de que la reacción decidual detecta que eso ha ocurrido y frena el proceso de invasión. Es decir, es importantísimo entender la reacción decidual, ¿de acuerdo? Porque de eso depende que la implantación sea correcta, ¿ok? Entonces, si no pasa, el sincitio trofoblasto sigue erosionando sin tomarse cuenta. Si hay fallos en la reacción decidual, es decir, la reacción decidual o la decidua no logra, porque no produce la suficiente cantidad de sustancias que producen el freno del sincitio trofoblasto, el sincitio trofoblasto sigue avanzando, pasa a la capa funcional del endometrio, avanza hacia la capa basal, puede avanzar hacia el miometrio, puede avanzar incluso hacia el perimetrio y en casos extremos muy graves puede incluso invadir vísceras intraabdominales. ¿De acuerdo? Yeah. Bueno, muy bien. Espero que estén todos emocionadísimos, contentos y que podamos pasar, después de haber visto la clase de disco germinativo bilaminar, a lo que ocurre en la tercera semana del desarrollo, ¿ok? Bueno. Muy bien. En la segunda semana del desarrollo dijimos que ocurren cosas muy básicas. Voy a hacer un resumen muy rápido que se supone que debe quedar muy claro. Si hay algo que no queda claro, rápidamente me lo dicen. Lo primero que ocurre es que en ese blastocisto en el que yo puedo reconocer una capa externa que se llama trofoblasto y una capa interna de células que se llama embrioblasto, vemos cómo al inicio de la segunda semana el trofoblasto se ha dividido en dos capas, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Ya sabemos que el citotrofoblasto tiene alta capacidad mitótica y que el sincitio trofoblasto, por ser productor de enzimas proteolíticas, tiene una alta tiene la característica de ser altamente invasora, ¿de acuerdo? Lo cual es lo que permite el proceso de implantación. Por otro lado, en el embrioblasto también se han producido unos cambios y se pueden diferenciar dos capas claramente. Una capa que está más arriba o por encima, que es el epiblasto, y por debajo de esta, esta es una capa de células cilíndricas altas, y por debajo de esto una capa de células cúbicas bajas que se llama hipoblasto, ¿ok? A partir del séptimo, octavo día comienza la formación de unas cavidades que son muy importantes. Se forma la cavidad amniótica por secreción de las células del epiblasto que van formando una cavidad donde se deposita ese líquido que se formó se llama líquido amniótico. Un grupo de células del epiblasto comienzan a migrar y a tapizar el techo de esa nueva cavidad y a ese grupo de células se le llaman amnioblastos y a la membrana que forma la fusión de esas células se le llama membrana amniótica o amnios, ¿ok? De la misma manera, un grupo de células del hipoblasto
migra tapizando lo que llamamos la cavidad del blastocisto, también llamada blastocele o cavidad coriónica, a esta delgada membrana que tapiza al blastocele, le llamamos membrana de Heuser, y la cavidad que queda delimitada por la membrana de Heuser se llamará entonces saco vitelino primitivo. ¿Okay? Más adelante, como el saco vitelino primitivo es más grande de lo que realmente se requiere, ocurre un proceso de remodelación, una nueva migración de células del hipoblasto que reducen esa cavidad inicial y descarta el resto de la cavidad que no va a ser necesaria, y de esta manera se forma el saco vitelino definitivo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Todos recuerdan eso y todo quedó claro? Sí, señora. Sí, Muy bien. Finalmente hablamos que aparece una capa de células que son producidas aparentemente por el hipoblasto y que se depositan entre el citotrofoblasto, la cavidad amniótica y el saco vitelino. Este nuevo tejido que se forma allí se llama mesodermo extraembrionario. En el interior del mesodermo extraembrionario aparecen unas dehiscencias o cavidades. Estas cavidades coalescen, es decir, se fusionan unas con otras, y esto conduce a un proceso que se llama la delaminación del mesodermo extraembrionario, lo cual conduce a que una capa o lámina del mesodermo extraembrionario quede rodeando al saco vitelino, que dijimos que va a ser el futuro tubo digestivo del embrión, y de esta manera forma el mesodermo esplácnico, la esplagnopleura o la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario. La otra hoja que va a recubrir el resto de la cavidad se llama mesodermo somático o somatopleura. ¿De acuerdo? Queda una parte en la que el mesodermo extraembrionario no se delaminó y es justo el sitio donde el embrión está pegado de la placa coriónica, y en este sitio que se queda sin delaminar y que se queda compacto se va a formar una estructura que se llama el pedículo de fijación, que más adelante va a originar al cordón umbilical. ¿De acuerdo? Todo eso, en resumen, fue lo que vimos el lunes, ¿cierto? Sí, No hubo básicamente nada más. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la tercera semana del desarrollo. La tercera semana del desarrollo tiene mucha importancia porque en esta tercera semana se completan o se forman completamente las 3 capas del embrión a partir de las cuales se va a formar absolutamente todos los tejidos del embrión, es decir, el corazón, el riñón, el ojo, el sistema nervioso, la hipófisis, la tiroides, absolutamente todo. A partir de las 3 hojas germinativas del embrión se van a formar absolutamente todos los tejidos del embrión. La cosa es que la formación de esas 3 hojas germinativas pues lleva una serie de procesos que es absolutamente necesario conocer para entender por qué cuando se alteran algunos de esos procesos podemos tener un amplísimo espectro de malformaciones congénitas, ¿de acuerdo? Este tema de hoy, los objetivos grandes, digamos, de este tema es conocer cómo se forma la línea primitiva y el nodo de Hensen, qué rayos es la notocorda, la placa procordal y la cloacal, la membrana bucofaringea y cloacal, cómo se forma el mesodermo intraembrionario, porque dijimos, si hay un extraembrionario es porque debe haber un intraembrionario, eso lo vamos a ver hoy, la placa cardiogénica y neural, eso básicamente, ¿ok? Bueno. Okay. ¿Qué es el disco germinativo trilaminar? El disco germinativo trilaminar es la etapa evolutiva del embrión donde se constituyen las diferentes hojas germinativas. Es decir, a esas nuevas capas que se van a formar les llamamos hojas germinativas. ¿Por qué se llaman germinativas? Porque a partir de ahí se van a formar todas las cosas. ¿De acuerdo? También se le conoce a esta etapa de disco germinativo trilaminar, se le conoce como gastrulación, y a esa etapa, porque en realidad el periodo embrionario aparece a partir de la 4ª semana. Antes de la 4ª semana, todo lo que está ocurriendo desde el proceso de la fecundación hasta la 3ª semana del desarrollo, o el final de la 3ª semana del desarrollo, se le llama periodo
preembrionario, ¿de acuerdo? Es decir, el periodo preembrionario tiene una serie de procesos. ¿Cuáles son estos procesos? La fecundación, la segmentación, la etapa de blastocisto, la implantación, el disco germinativo bilaminar y trilaminar. Esos son los procesos que se producen durante un periodo en la etapa de desarrollo prenatal que se llama periodo preembrionario. ¿De acuerdo? Bien. En esta etapa, cuando todavía no es un embrión, a esta etapa de formación se le llama gástrula. ¿De acuerdo? En esta etapa entonces vamos a tener como el disco germinativo que inicialmente tenía solamente 2 capas, epiblasto e hipoblasto, va a formar 3 capas que ahora llamaremos ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de esas 3 láminas o hojas, nosotros vamos a formar todos los órganos y sistemas del embrión. Muy bien. ¿Qué características tiene la tercera semana del desarrollo? En la tercera semana del desarrollo ocurre de todo. La primera cosa que ocurre es la formación de la línea primitiva y a continuación la formación de una serie de otras estructuras que son necesarias para dar paso a la formación de un disco germinativo trilaminar. Vamos a comenzar. Rápidamente, el que quiera me va diciendo. ¿Cómo se llama esto? Cavidad amniótica. Cavidad amniótica. ¿Y esto? Saco vitelino. Saco vitelino. Una cosa que no les dije es que el saco vitelino en su región más posterior o dorsal, bueno, de esto vamos a hablar más adelante, tiene una evaginación, le sale un dedito a manera de un dedo de guante, no sé si lo ven aquí, sí, que se introduce en lo que nosotros llamamos el pedículo de fijación, que si ustedes miran inicialmente estaba acá arriba, ¿se acuerdan? Estaba aquí en la parte más dorsal, ¿sí? Que dijimos, nosotros estamos inicialmente colgados de la espalda, pero por el crecimiento del embrión cambia la posición de esta estructura y el pedículo de fijación queda más hacia la parte posterior y ya vamos a ver por qué le decimos a esto posterior. Y un pedazo de saco vitelino se introduce al interior de este pedículo de fijación a manera de dedo de un guante, ¿de acuerdo? Y a esta estructura le vamos a llamar alantoides, ¿ok? El alantoides es una estructura que está también en animales inferiores, ¿ok? Pero que tiene una función totalmente distinta en el humano en relación o en comparación con otros animales inferiores en los que de pronto tiene una función respiratoria. En el humano no tiene esa función. En el humano es justo allí donde se depositan o donde se comienzan a formar las células germinativas primordiales y a partir de ese sitio migran hacia el interior del embrión para formar las ovogonias y las espermatogonias. ¿De acuerdo? Bien. Por favor, ¿cómo se llama esto azulito que tengo aquí arriba? Epiblasto. Excelente. ¿Y esto? Hipoblasto. Muy bien. Ahora vamos a ver a continuación lo que voy a hacer. Vamos a hacer un corte aquí, ¿verdad? Y vamos a quitar esta tapa de arriba, ¿de acuerdo? De manera tal, muchachos. Ya, permítanme un segundo. De manera tal, me voy a parar que si yo me acuesto, yo estoy así de pie, aquí está mi epiblasto, esto es mi hipoblasto, si yo me acuesto en esta posición, ok, tengo la cavidad amniótica aquí, hago el corte aquí, voy a quitar esa tapa y lo que les voy a mostrar a continuación es como si nos asomáramos desde arriba a ver esta superficie. ¿Sí me están siguiendo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ok, no es inferior y superior. Esto es dorsal, o sea, es mi parte de acá. Sí, ventral. Ok, y esta es mi parte ventral, ¿de acuerdo?
si yo me acuesto, este es mi hipoblasto y la parte superior es mi epiblasto, ¿de acuerdo? Aquí arriba sabemos que tengo la cavidad amniótica y aquí abajo tengo el saco vitelino, ¿ok? Lo que les voy a mostrar ocurre en la superficie del epiblasto, es lo que quiero que me entiendan. Entonces vamos a cortar la tapa de la cavidad amniótica y vamos a mirar desde arriba a esta parte, o sea, toda la superficie del epiblasto. ¿Estamos listos? Vámonos. Sí, profe. Muy bien. La dirección de la visión es esa, lo que acabo de explicar. Y esto es lo que voy a ver, muchachos. ¿Ok? Todo esto azul, todo es el epiblasto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Debajo de eso, si yo me asomara por abajo, yo tendría el hipoblasto. Pero lo que me interesa que veamos ahora es simplemente el epiblasto. ¿Ok? Muy bien, esto es lo mismo, esto es mi disco germinativo bilaminar al que yo le quité de la parte superior la tapita de la cavidad amniótica y yo estoy viendo solamente la superficie que es el epiblasto. Hasta este momento, muchachos, yo no sé si esto es craneal o caudal, yo no sé qué cosa es derecha e izquierda, yo realmente no puedo decir que esto es dorsal y que el hipoblasto es ventral. Hasta este momento uno no podría decir nada, ¿ok? Pero a inicios de la tercera semana ocurre un proceso de movimiento de las células que se encuentran aquí en el epiblasto. Permítame. No sé si alguien esté grabando la clase. Igual no tiene mucha relevancia porque esto está en los libros, ¿ok? Muy bien. Muy bien. A inicios de la tercera semana, las células que están acá, todo esto son un grupo de células, comienzan a iniciar un proceso de movimiento y se amontonan en esta parte del embrión, ¿de acuerdo? A ese amontonamiento de células, ¿ok? Que es un amontonamiento progresivo, o sea, como que avanzan hacia el centro y producen una especie de engrosamiento, ¿ok? Formando una especie de línea que uno puede ver sobrelevada en la superficie del epiblasto, se le llama línea primitiva, ¿de acuerdo? Dime. Esas células que dices vendrían del epiblasto, perdón. Sí, son células del epiblasto, ¿ok? Son todas células del epiblasto que por una información genética que tienen en su núcleo, el primer día de la tercera semana, un grupo de ellas comienza un proceso de migración y se juntan todas hacia el centro. Pero hacia el centro en un solo polo del disco embrionario, ¿de acuerdo? Y forman una sobreelevación en la superficie del epiblasto formando una especie de línea. Esta línea se llama línea primitiva, ¿de acuerdo? Ahora bien, una vez que aparece la línea primitiva, yo ya puedo decir lo siguiente. El sitio donde apareció la línea primitiva es la parte caudal del embrión, mientras que el lado contrario es la parte craneal, ¿ok? Eso lo descubrieron mucho más adelante porque en el sitio contrario donde se forma la línea primitiva se va a formar la cabeza y en la parte más caudal se va a formar, o en esta parte se va a formar la porción caudal del cuerpo. Entonces, a partir de la formación de la línea primitiva, uno puede decir que la línea se formó en la porción dorsocaudal del embrión, es decir, en el dorso, ¿por qué? Porque está en el epiblasto. Una vez que aparece la línea ahí, yo digo que como apareció aquí es la parte dorsal y todo el sitio contrario a donde apareció, es decir, el hipoblasto, es la parte ventral del embrión. Además, en el sitio donde aparece, yo digo que es la parte caudal, en el lado contrario es la parte craneal. Y a partir de la formación de la línea primitiva yo puedo saber qué lado es la derecha y qué lado es la izquierda. De manera tal que una de las funciones de la línea primitiva, señores, es el establecimiento de los ejes corporales. Antes de la formación de la línea primitiva no sabíamos que era craneal dorsal, rostral caudal, no sabíamos que era ventral y posterior o ventral y dorsal, no sabíamos que era derecho e izquierdo. A partir de la formación de la línea primitiva ya yo puedo tener cuáles son los ejes corporales.
¿Me comprenden eso? Eso es importantísimo. Es una de las funciones de la línea primitiva, ¿de acuerdo? Muy bien. Una Dígame. pregunta. O sea, Sí. yo creía que nosotros sabíamos ya que la parte del saco vitelino era la parte ventral. Realmente no, yo se los dije porque es un conocimiento que a partir de esto uno ya lo tiene, pero en realidad tú puedes hablar de ejes corporales, de qué es craneal y qué es caudal, o qué es dorsal y qué es ventral, a partir del primer día de la tercera semana, cuando se aparece la línea primitiva, ¿de acuerdo? Ok, profe, gracias. Profe, una pregunta. La parte craneal es la que está más hacia la izquierda, ¿cierto? Ok, quiero que entiendas lo siguiente. Como se supone que la línea primitiva se formó en la región dorsocaudal, entonces lo craneal es lo que está opuesto al sitio donde se formó, o sea, aquí. Porque yo te puedo poner ese disco germinativo para el otro lado, ¿me entiendes? Entonces no me puedes hablar de izquierda y derecha. Cuando yo hablo de izquierda a derecha, hablo de la izquierda a la izquierda de la línea primitiva o a la derecha de la línea primitiva, ¿de acuerdo? Ok, entonces sería lo que está a la izquierda de la línea primitiva, eso es la parte craneal. No, craneal es el sitio opuesto a donde apareció la línea primitiva, ¿de acuerdo? La línea primitiva apareció en este extremo, entonces la parte craneal está al extremo contrario. En este caso, como está dispuesto este dibujo, sería a la izquierda, pero en realidad no es que esté a la izquierda la región craneal, no sé si me explico. Si yo volteo este dibujo para el otro lado, tú me dirías, entonces ahora la región craneal está para la derecha, y no es cierto. No sé si me explico. Si yo pongo este dibujo en vez de así, lo pongo así, tampoco podrías decirlo, ¿me comprendes? Tú dirías, bueno, entonces la región craneal está arriba. ¿Sí me comprendes? La idea es, una vez que aparece la línea primitiva, yo puedo decir que en el sitio contrario, en el lado opuesto, está la región craneal. ¿De acuerdo? Okay. Bien. Otra cosa que ocurre, muchachos, durante la formación de la línea primitiva es que hay un grupo de células del epiblasto que se amontonan en la porción más distal de la línea primitiva. Estos son conceptos nuevos que necesito que entiendan. Proximal y distal, craneal y caudal, ¿de acuerdo? En un embrión o en una persona, craneal es lo que está acá arriba, o sea, donde está la cabeza, y caudal la parte de abajo, ¿no es cierto? Ventral es esta parte, dorsal es esta parte. Ahora, cuando uno habla de proximal y distal, ¿a qué se refiere? Mi brazo es proximal, mis dedos de la mano están distales. ¿Eso se entiende? Sí, profe. ¿Ok? Mi muslo o mi articulación de la cadera es proximal porque se acerca al centro de mi cuerpo. Todo lo que se aleje del centro de mi cuerpo es distal. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, este extremo de la línea primitiva es la parte distal de esa línea. ¿Ok? Mientras que aquí donde se formó es lo más proximal. ¿Estamos claros en eso? Muy bien, entonces en la porción distal de la línea primitiva ocurre otra migración de células del epiblasto y se hace un amontonamiento ahí, como una montañita, ¿ok? A esa montañita que se origina en la porción distal de la línea primitiva se le llama nodo primitivo o nodo de Hensen, nudo o nodo, cualquiera de los dos es válido, ¿ok? Nodo primitivo o nodo de Hensen, ¿de acuerdo? En la mitad de ese nodo aparece un hundimiento, un agujerito. Necesito que eso quede claro porque hay unas células que van a migrar a lo largo de toda la línea primitiva hacia el interior del embrión para formar una estructura, pero hay otro grupo de células que se van a meter por el orificio o la fosita primitiva, que es un huequito que le aparece al nodo primitivo, nodo de Hensen, y que van a originar una estructura distinta. Por eso es importante saber que esta estructura se llama línea primitiva, que esta estructura se llama nodo primitivo o nodo de Hensen, y que en la mitad del nodo de Hensen hay un agujerito que se llama fosa o fosita primitiva, a través del cual van a migrar un grupo de células. ¿De acuerdo?
Aquí Profe, sobre la disculpa. Ajá. En la migración, bueno, ahí en en el nodo primitivo, Ujú. tú dijiste que pues, habían unas células que se iban al interior del embrión y las otras ¿para dónde se van? Ok, ya a medida que vamos avanzando eso va a quedar más claro. Okay. Vamos a ver cómo al final de esta clase se van a dar cuenta que todo procede al final de esta capa azul, que ahorita en este momento se llama epiblasto, pero que más adelante, cuando tengamos las 3 hojas germinativas, ya no se llama epiblasto, se llama ectodermo, ¿ok? En realidad todo viene de ahí. Aquí, las células que están aquí en la periferia, las que están más en el centro, las que están más cerca de la línea primitiva, todas tienen una información en su código genético que les dice hacia dónde moverse. Y dependiendo de hacia dónde se muevan, se van a convertir en un hepatocito, en un miocardiocito, en una célula intestinal, en una célula de Purkinje, una neurona de la astroglía, ¿de acuerdo? O sea, cada una ya está predeterminada, ¿sí? Pero resulta que unas se van a introducir a través de toda esta línea, o sea, van a migrar y se van a meter por esta línea al interior del embrión para formar una cosa que ya vamos a ver a continuación, y otras células que también están por aquí se van a introducir por este huequito y van a formar otra estructura. ¿De acuerdo? Es lo que dije. Bien, vamos a seguir. ¿Sí quedó clara? ¿Respondió eso a tu pregunta? ¿Sí? Bueno. Sí, una cosita. Sí, dígame. Es que yo, hablando de todos estos procesos, siempre son células que se transforman en otras células y en otras capas que después se transforman en otras y en otras. Pero como que nunca hablamos de células stem cells. Entonces, ¿eso no tiene que ver ahí? Sí, claro que sí. Sí, lo que pasa es que eso es un tema de muchísima profundidad, ¿ok? Hay un grupo de células que son las células mesenquimáticas, que son las que van a formar el mesodermo, que suelen ser las células que tienen mayor potencial de desarrollo. Es decir, que dependiendo de dónde tú pongas esa célula, en qué ambiente, es capaz de convertirse en una célula nerviosa, o en una célula cardíaca, o en una célula del intestino. ¿Ok? Aun cuando del epiblasto prácticamente se forma todo, ¿ok? Esas células en su GPS, tienen una especie de GPS que les dice, mire, usted nació y usted se va a ir por esta vía y se va a convertir en una célula del ganglio raquídeo, por ejemplo. ¿Sí? Hay unas células, hay un grupo de células, especialmente las mesenquimáticas, las que se encuentran en el mesodermo, que tienen mayor potencial de desarrollo. Una célula tiene mayor potencial de desarrollo en la medida que esa misma célula es capaz de convertirse en el tejido que sea dependiendo del estímulo que tú le des, ¿ok? Y esas células durante la evolución tienen algo que se llama la determinación, es decir, la célula está determinada genéticamente para convertirse en una cosa. Cuando alcanza su potencial evolutivo definitivo, es decir, la célula va desarrollando, si se convierte en un hepatocito, esa célula ya no puede devolverse a convertirse en otra cosa, porque alcanzó su potencial evolutivo, ¿de acuerdo? Y terminó allí, en esa etapa. Hay unos investigadores que en 2015, creo, me parece, un japonés y un sueco, si no me equivoco, descubrieron la forma de devolver una célula ya diferenciada a una stem cell. Brutal, una cosa extraordinaria, ¿de acuerdo? Dios. Entonces, eso parece que también se puede, ¿ok? Bien. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, con respecto a la línea primitiva, tenemos estos datos, ¿ok? Por favor, no vayan a creer que eso es necesario copiarlos, exactamente lo que acabo de decir. Aparece en la región dorso-caudal del disco embrionario. Se forma por la migración de células del epiblasto hacia la línea media del disco. En el extremo craneal o distal de esa
de esa línea primitiva, por favor, miren esto. Este es el extremo craneal de la línea porque yo sé que este es el extremo caudal de todo el embrión, ¿no es cierto? El extremo caudal de la línea sería aquí, el extremo craneal de la línea sería esta. Eso queda claro, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Perfecto, entonces en la porción craneal de la línea primitiva aparece una zona sobrelevada que se llama nodo primitivo o nodo de Hensen y en la mitad de esa pelotica aparece un hundimiento o una fosa que se llama fosita primitiva. ¿De acuerdo? Bien, eso quedó claro, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar de algo que se llaman las placas procordal y cloacal. ¿Qué rayos es eso? Nuevamente, esta es la vista del corte, ¿no es cierto? O sea, tengo aquí la cavidad amniótica, epiblasto, hipoblasto, saco vitelino, alantoides, pedículo de fijación. Cortamos nuevamente aquí arriba y miramos desde arriba el disco embrionario y yo veo aquí que tengo la línea primitiva, ¿ok? Ahora vamos a hacer un corte aquí, en este segmento, ¿ok? Donde tengo una línea punteada. Fíjense que tengo una línea punteada aquí y una línea punteada atrás. ¿La ven? Sí. ¿Sí? Muy bien. A ese sitio, cuando yo hago un corte transversal, fíjense que esto que yo tengo aquí, si lo continuara, sería la cavidad amniótica. Este es el epiblasto, esto es el hipoblasto y esto sería el saco vitelino. ¿Lo ven? Sí, bien. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Resulta que en la parte craneal, pero también en la parte caudal del embrión, va a ocurrir un cambio histológico a nivel del hipoblasto. No sé si ven que hay un cambio. Aquí eran células cúbicas bajas y de pronto se volvieron células cilíndricas. ¿Las ven? Sí, son las que van a formar la placa precordal. Sí, señor. Pero no solamente es el cambio histológico del hipoblasto, sino que ocurre adicionalmente que se establecen fuertes uniones entre las células del epiblasto, estas que están aquí arriba, y estas células que han cambiado, que son células del hipoblasto. Es decir, estas células se unen fuertemente, impidiendo la separación entre esa zona del epiblasto y esa zona del hipoblasto. ¿De acuerdo? A esta zona, a este segmento donde hubo un cambio histológico del hipoblasto y se establecen fuertes conexiones intercelulares que impiden su separación, se le llama placa procordal. Se llama placa procordal cuando hablamos de la placa que se forma en la región craneal del disco embrionario y la vamos a llamar placa cloacal al mismo cambio que se produce a nivel del hipoblasto y hace unión con el epiblasto en la región caudal del embrión. ¿Eso queda claro? Sí, profe. ¿Dónde era cambio histológico? Se refiere a que hay cambio en la estructura microscópica de la célula. ¿De acuerdo? Del hipoblasto. Sí, eran, no sé si, bueno, aquí queda bastante claro que eran unas células cúbicas bajas y que en este segmentito nada más cambiaron su forma, ¿ok? Profe, ¿cómo se llama? Disculpa, ¿cómo se llama en la parte caudal? Cloacal. Ok. Ok. Esto es lo mismo que ocurrió aquí arriba, ¿ok? Y ¿qué pasa de la misma manera en la placa cloacal? ¿Ok? Es decir, un cambio histológico a nivel del hipoblasto se establecen unas uniones intercelulares muy fuertes y entonces se constituye una placa, ¿ok? Ahí esos dos tejidos no pueden ser separados, ¿de acuerdo? Bien. Ahora más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué esta placa se llama procordal. En algunos libros se llama precordal, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver. Profe, qué pena una pregunta sobre el tema anterior. ¿Es necesario que nos aprendamos bien como el sistema de la FGF8 con la decaderina para la línea primitiva? ¿O eso pues es como detalles extra? Eso es maravilloso que te lo sepas, maravilloso. Pero para el parcial pues como que... Bueno, mira, les voy a explicar.
nosotros somos 3 profesores diferentes. Ustedes tienen la tragedia de que 2 de sus profesores son genetistas, ¿ok? Esos profesores les encantan los factores moleculares, todo eso, Las hormonas, ¿ok? todo. Yo hablo más de la parte morfológica, ¿ok? Entonces, es probable que hayan preguntas en el examen referidas a eso, ¿de acuerdo? Ok. Normalmente, cada profesor pregunta acerca de los temas que dio, ¿sí? Entonces, si yo menciono factores de transcripción y todo eso, es muy probable que los pregunte, ¿ok? Pero yo normalmente me voy más a la parte morfológica. Cuando veamos cómo se forma el sistema nervioso, a continuación, al final de esta clase, sí hay unas cosas absolutas y totalmente necesarias de biología molecular que necesito que sepan, ¿vale? Lo del lefty y esas cosas. Y ni siquiera cosas más grandes que eso, ¿ok? Pero que son absolutamente necesarias, ¿vale? Ok. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué son la placa procordal y cloacal? Aparecen en la región craneal y caudal del embrión o del disco. Acuérdense que esto es un disco plano. Arriba tiene una capa y abajo tiene otra capa, ¿ok? Bien, se forman por engrosamiento del hipoblasto y fusión con el epiblasto suprayacente, así es como se llama suprayacente porque está encima y adyacente a él, formando placas, ¿ok? Posteriormente, bueno, aquí lo dice, posteriormente se adhiere al epiblasto formándose mucho más adelante en el desarrollo, esas placas pierden grosor, se adelgazan y se van a volver unas membranas, ¿ok? Esas membranas son la membrana bucofaríngea, es decir, la placa procordal se transforma en la membrana bucofaríngea y la placa cloacal se transforma en la membrana cloacal. Como ustedes deben imaginarse, porque me imagino que están muy curiosos, la membrana bucofaríngea eventualmente durante el desarrollo se va a disgregar, se va digamos, a deshacer para dar paso a la cavidad bucal, ¿ok? Y la placa cloacal también se va a disgregar para dar paso a la región anal o anorrectal, ¿de acuerdo? Y aquí es donde viene lo interesante de por qué son una placa donde solo hay epiblasto e hipoblasto. Ya lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí vamos bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Esta parte es importantísima. Ahora vamos a hablar del mesodermo intraembrionario, ¿ok? Atención, del mesodermo intraembrionario. Nuevamente estoy viendo una vista superior, es decir, quitamos esta tapa y me paré y estoy mirando desde aquí arriba la superficie del epiblasto, ¿ok? ¿Cómo se llama esto, por favor, rápidamente? Línea primitiva. Primitiva. ¿Y esto? No primitiva. Sí. Muy bien. ¿Qué parte del embrión es esta? La región craneal. ¿Y esto? Caudal. ¿Qué cosa debería estar aquí adentro? Membrana bucofaríngea o la membrana. En esta etapa, placa. ¿Placa? ¿Recordar? Placa cloacal. ¿Y esto qué es? El vehículo de expansión. Excelente. Muy bien. Entendido eso, vamos a continuar. En la tercera semana, tal vez no el primer día de la tercera semana, sino el segundo para tercero, en realidad esto es una cuestión de horas, ¿no? Recuerden que todo va ocurriendo más o menos simultáneo. Hay un grupo de células del epiblasto que se mueven y comienzan a introducirse por la parte central de la línea primitiva, ¿ok? O sea, unas se meten en este pedacito, otras aquí, otras aquí, otras aquí, otras aquí, otras aquí. Estas flechas indican que se introducen. Los movimientos de introducción de las células se llaman invaginación. Cuando una cosa que está por dentro de una cosa sale al exterior, se llama evaginación. Entonces, por movimientos de invaginación, finalmente es movimiento de las células, se introducen una gran cantidad de células del epiblasto a través de la línea primitiva. ¿Y qué hacen esas células? Resulta que se empiezan a meter entre el epiblasto y el hipoblasto. Comienzan a tapizar todo el disco embrionario y lo tapizan todo. Hay solamente 2 lugares donde no pueden entrar. ¿Dónde son esos lugares?
¿A las cavidades? No. A las placas, ¿no? ¿A las qué? A las placas cordal y cloacal. Porque A están las adheridas. Excelente. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién dijo eso? Miguel Agudelo. Miguel. Excelente, Miguel. Correcto. Es así. De eso se trataba, porque yo fui tan clara explicando que por ahí no se puede meter nada. Entonces estas células del epiblasto se introducen a través de la línea primitiva y tapizan absolutamente todo el disco embrionario, excepto en los sitios donde el epiblasto y el hipoblasto están demasiado pegados. ¿Ok? ¿Qué dije yo, Miguel, ayer? Que qué cosa se formaba del mesodermo en general. Yo dije, todas las de adentro y de afuera del embrión se forman del mesodermo. ¿Qué cosa? ¿Las 3 capas? No, yo no dije que se forman. Muy bien, excelente. Los vasos sanguíneos. Y entonces, aquí es donde tiene mucho sentido. No sé quién me habló. ¿Quién me habló? Es que esto es terrible sin uno verlos. ¿Me habló Alejandra o Paula? No, Alejandra. María José. Muy bien, María José. Eso que acabas de decir es importantísimo por lo siguiente. ¿En qué dije, María José, que se va a convertir la placa procordal y la placa cloacal? La procordal, ya te digo, perdón, espérate que se me acaba de perder la en la membrana bucofaríngea. Ajá. Y la otra en la membrana cloacal. ¿Y qué dije y qué acabo de decir que pasa con esas membranas? La bucofaringea es la boca posteriormente y la cloacal la región. Se disgregan, se pierden, desaparecen para poder dar paso a la cavidad, ¿ok? Para que pueda haber abertura de la futura cavidad bucal y también de la región anal, debe romperse esa membrana. ¿Tú te imaginas que pudiera penetrar el mesodermo a esa zona? ¿Qué pasaría al momento que se disgregue la membrana bucofaríngea y cloacal? ¿Qué pasaría? ¿A quién se le ocurre? José Alejandro. ¿Cómo me puede repetir otra vez? ¿Qué pasaría si en ese sitio donde está la placa procordal y la placa cloacal, que luego van a ser la membrana bucofaríngea y cloacal, qué pasaría si se metiera mesodermo ahí? No se podría dar el embrión, pues no se podría, no haría una, pues no podría crecer las capas en sí, ¿no? ¿Se llenaría de sangre? ¿No se llenaría de sangre porque son vasos sanguíneos? Excelente. Si ahí cupiera mesodermo, se metiera mesodermo, donde hay mesodermo hay vasos sanguíneos, y a la hora de que esas membranas se rompan, habría una hemorragia. Eso no le conviene al desarrollo, ¿me comprenden? Ok, ya. ¿Sí? ¿Ese mesodermo donde van a estar las vellosidades después? No, vellosidades no tienen nada que ver ahorita, ¿ok? Estamos hablando del mesodermo intraembrionario. Es cierto que el mesodermo extraembrionario forma parte de las vellosidades coriónicas de la placenta. Sí es cierto. Okay. En este momento quiero que te concentres adentro del embrión. Estamos hablando de adentro del embrión. ¿De acuerdo? Bien, miremos ahora este dibujo. Ahora lo que yo hice aquí es un corte transversal. ¿De acuerdo? Es decir, yo piqué este disco germinativo aquí y luego les muestro así, ¿ok? Entonces, miremos este dibujo, por favor, para que aprendan a identificar. Todo esto aquí arriba sería ¿quién? ¿Quién está aquí arriba? Cavidad miotica. Muy bien. ¿Quién es este? El epiblasto. ¿Y esto qué rayos es? La línea primitiva. Excelente. ¿Y es? El hipoblasto. ¿Qué parte del embrión es esta? Caudal. Excelente, perfecto, lo tenemos muy claro. Muy bien, esto que estamos viendo aquí es lo que está representado aquí. Un grupo de células del epiblasto se introduce y separa al epiblasto del hipoblasto, ¿ok? Para formar un nuevo tejido. ¿Cómo se llama ese nuevo tejido? Se llama mesodermo intraembrionario, ¿ok? ¿Cómo se forma? Por invaginación de células epiblásticas
hacia la línea primitiva o al interior de la línea primitiva. Estas células se introducen entre las dos capas, epiblasto e hipoblasto, ¿ok? Cubren todo el embrión, a excepción de los sitios donde se formaron las membranas bucofaringea y cloacal, ¿ok? Muy bien, ahora, una vez que se forma el mesodermo intraembrionario, ocurre una diferenciación en el interior de él mismo. Vamos a ver a qué rayos se refiere eso. Vamos a identificar, dependiendo de qué parte del mesodermo estemos hablando, 3 segmentos diferentes. 1, el mesodermo paraxial o paraxil. 2, el mesodermo intermedio y finalmente el mesodermo lateral. ¿Quieren ver cómo es eso? Vamos a verlo. Aunque no quieran, les toca. Muy bien, esto es un corte transversal en el que ya yo tengo las 3 hojas germinativas. Esto es el epiblasto, este amarillo es el hipoblasto y esto verde es el mesodermo, ¿ok? Ahora bien, una vez que yo tengo las 3 capas, epiblasto, mesodermo e hipoblasto, ya vamos a ver cómo le cambia el nombre a las otras 2 capas. Esto más adelante constituirá el ectodermo y este amarillo constituye el endodermo, ¿ok? De manera tal que el disco que antes estaba formado por 2 láminas, epiblasto y hipoblasto, va a quedar constituido ahora por 3 capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿cómo se llama esto? Cavidad amniótica. Muy bien, ¿y esto? Saco vitelino. Muy bien, perfecto. Muy bien, ahora bien, este es el centro del embrión, ¿de acuerdo? El centro del embrión. Todo esto es el mesodermo que se metió en el interior entre el epiblasto y el hipoblasto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si yo estoy hablando del mesodermo que está a cada lado del centro del embrión, ¿ok? Voy a decir que este es el mesodermo paraaxial o paraxil. Y yo veo una estructura aquí, ¿la ven? En la mitad. ¿La notocorda es esa? La notocorda. O sea, realmente el mesodermo que está a cada lado de esa estructura que todavía no hemos formado, pero a continuación vamos a formar, se va a llamar mesodermo paraxial. ¿Por qué? Porque el eje axial del cuerpo es la notocorda. Todos los animales que llamamos cordados o vertebrados tienen como estructura primitiva que ayuda a la formación de su columna vertebral a la notocorda. ¿De acuerdo? Muy bien. Como la notocorda es el eje axial del cuerpo, ¿sí? Entonces, este pedazo de mesodermo a cada lado de la notocorda se llama mesodermo paraxial, ¿ok? Esto queda claro, ¿verdad? Sí. Bien. Muy bien, aquí ya estamos un poquito más avanzados en la 3ª semana y uno ve una serie de cambios, ¿ok? Al igual que lo que ocurre en el mesodermo extraembrionario, señores, comienza a aparecer en el interior del mesodermo, especialmente las partes laterales, hacia la parte más de afuera del disco embrionario, unas dehiscencias, es decir, unos agujeros. Estos agujeros, al igual que en el mesodermo extraembrionario, coalescen, es decir, se fusionan unos con otros y forman una cavidad en el interior del mesodermo, ¿ok? Esa formación de esa cavidad, que ahora llamaremos celoma intraembrionario, produce un proceso que se llama delaminación del mesodermo extraembrionario, es decir, hace que se forme una hojita y otra hojita. ¿Lo ven? Exactamente igual a lo que ocurrió en el mesodermo extraembrionario. De hecho, cuando uno ve esto en macro, un dibujo grande, uno va a darse cuenta que esta hoja del mesodermo intraembrionario que se dirige como hacia la cavidad amniótica se va a continuar con la hoja somática del mesodermo extraembrionario y corresponde a la hoja somática del mesodermo intraembrionario, y esta otra hojita que va a rodear al saco vitelino es la hoja esplágnica del mesodermo intraembrionario. Estos huequitos o esta cavidad que va a quedar en el interior va a originar el celoma intraembrionario, y yo ayer, el lunes, les dije
que el celoma intraembrionario, es decir, el que queda adentro del cuerpo del embrión, tiene muchísima relevancia porque a partir de esa cavidad se van a formar todas las cavidades corporales, es decir, la cavidad torácica, tanto pericárdica como pleural, y la cavidad abdominopélvica, ¿de acuerdo? Este es el celoma intraembrionario. Ahora bien, cuando vamos más avanzados en el desarrollo, se puede diferenciar claramente los 3 segmentos del mesodermo intraembrionario. Esto que tengo aquí es la notocorda y todo esto verde es el mesodermo intraembrionario. Esta parte que está a cada lado de la notocorda, o sea, esta parte del mesodermo a cada lado de la notocorda, se llama mesodermo paraxil. ¿Ok? Mesodermo paraxil. ¿Sí? Luego aparece una especie de cuellito, aquí lo ven. A ese pedacito de mesodermo a cada lado se le llama mesodermo intermedio, ¿ok? A esta bolita grande a cada lado de la notocorda se le llama paraxil. A este cuellito se le llama mesodermo intermedio. Y finalmente, a las 2 hojas del mesodermo, esto se le llama mesodermo lateral, y ese mesodermo lateral tiene 2 hojas, una hoja somática o somatopleura y una hoja esplácnica o esplagmopleura. ¿Por qué es importante que sepamos las partes del mesodermo intraembrionario? Por lo siguiente, porque el mesodermo paraxil va a originar unas estructuras específicas definitivas del cuerpo humano, el mesodermo intermedio otras y el mesodermo lateral otras. Por ejemplo, del mesodermo paraxil o paraxial se forman los cuerpos vertebrales. Se forma toda la musculatura axial del cuerpo, la que nos permite flexionar el tronco, extender el tronco, ¿ok? Del mesodermo intermedio se va a formar el riñón y las gónadas, el ovario y el testículo. Y del mesodermo lateral se va a formar nada más y nada menos que el corazón, ¿de acuerdo? Además del mesodermo lateral se forman las serosas, es decir, la pleura visceral y la pleura parietal, el peritoneo visceral y el peritoneo parietal, y el pericardio visceral y el pericardio parietal. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de que ustedes sepan que el mesodermo intraembrionario se diferencia en 3 segmentos: mesodermo paraxial, intermedio y lateral. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. Profe, en el mesodermo lateral estaba la somatopleura y ¿qué otro? Ok. Tú te acuerdas de la clase del lunes, ¿verdad? Que hablamos que el mesodermo lateral, el mesodermo extraembrionario, se delamina por la formación de una cavidad en su interior en 2 láminas u hojas, ¿ok? Estas 2 láminas u hojas son esta que está aquí, que va a rodear a la cavidad amniótica, ¿ok? Y se llama somatopleura, o también se llama hoja somática del mesodermo intraembrionario, y esta otra hoja que va a rodear al saco vitelino y se llama esplagmopleura, o también se le llama hoja esplácnica del mesodermo intraembrionario. ¿Ok? Bien. Bueno, muy bien, señores. Vamos a ver lo siguiente. Hasta ahora hemos avanzado bastante y nos queda unas partes muy importantes. Una de ellas es la siguiente: la formación de la notocorda. Muy bien. Resulta, muchachos, que este corte tiene un error. ¿Cuál es el cuál es el error en este corte? ¿Quién me puede decir por qué este corte hecho aquí no se corresponde con este dibujo? ¿Quién me dice? Profe, porque se puede ver el nódulo de Hensen, ¿no? Excelente. Entonces, esta raya que se me ha olvidado corregir desde hace 1000 años debería estar aquí adelante. ¿De acuerdo? Pero, profe, ahí no está haciendo la vista. Ah, ya. ¿Sí me siguen o no? Sí, o sea, está haciendo la línea está mirando hacia caudal, pero ahí se está representando como si lo hubiera sacranial. Ok. Lo que me interesa, lo que vamos a formar ahora, no se forma en esta parte caudal, se forma por delante del nodo, ¿de acuerdo? O sea, esta línea punteada que está aquí debería estar aquí y representaría este dibujo, ¿ok? Bueno,
Aquí tengo lo que sería la cavidad amniótica, aquí abajo debería estar el saco vitelino. Todo esto es el ectodermo, esto es lo que va a formar más adelante el endodermo, y esto verde, ¿qué es? El mesodermo. El mesodermo intraembrionario, por favor, hay que ponerle nombre intraembrionario, y lo que vamos a ver a continuación es la formación de este tubito, ¿de acuerdo? Bien, piensa lo siguiente. La formación de la notocorda se da por un proceso de migración de células del epiblasto que migran y se introducen a través de la fosita primitiva, ¿ok? No se mete por la línea primitiva, se meten exclusivamente, por el interior de la fosita primitiva, ¿ok? No se van a distribuir por donde quieran, sino que van a seguir en línea recta, o sea, las líneas se meten por aquí y forman una especie de línea que avanza hacia la región craneal del embrión, ¿de acuerdo? Y avanza hasta que se chocan con algo. ¿Con qué se chocan? Con la placa procordal. Excelente. Esa es la razón por la cual la placa se llama precordal o procordal, porque está por delante de la notocorda, ¿de acuerdo? Profe, a mí no me quedó claro eso. Por favor. Ok, repito nuevamente. ¿Dónde están situadas? En cualquier parte del epiblasto. O sea, hay un grupo de células que están aquí distribuidas, ¿ok? No se sabe exactamente dónde, y que en su núcleo tienen un GPS que le dice que en la tercera semana se van a introducir por este huequito, ¿ok? Y cuando se introducen por este huequito, no es que se van a esparcir, como en el caso del mesodermo intraembrionario, sino que también en su GPS dice que deben seguir en línea recta formando un tubo hacia la región craneal del embrión. Y ellas se meten ahí debajo como si fueran un topo, ¿verdad? Ciego, avanzan hacia la región craneal hasta que algo las frena. ¿Qué las frena? La placa procordal, ¿ok? Porque recuerden que ahí en la placa procordal el epiblasto y el hipoblasto están fuertemente fusionados, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque por eso la placa procordal se llama procordal o precordal, porque está por delante de la notocorda, ¿ok? Bien, muy bien. Esto que estamos viendo aquí es un corte, es como que yo picara al disco embrionario así, en sentido longitudinal, ¿ok? Ya les muestro. Entonces, en sentido longitudinal, y quito esta tapa de aquí y miro lo que está ocurriendo justo en la mitad, ¿de acuerdo? Es decir, agarro un cuchillo y corto por toda la mitad y quito un pedazo y se los muestro. ¿Sí me siguen, verdad? Entonces yo tengo que esto es la cavidad amniótica, que esto es el saco vitelino, que esto que yo veo aquí es de donde está colgando el disco germinativo, es decir, es el pedículo de fijación, ¿ok? ¿Esto azul qué es? ¿Qué es? ¿El epiblasto? El epiblasto. Y esto es el hipoblasto, ¿verdad? ¿Por qué yo no estoy viendo lo verde? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué no veo lo verde? Miguel Ángel. Porque apenas se encuentra migración a nivel de migración, ¿no? No, no es por eso. Ana María. ¿A qué se refiere con lo verde? Lo verde es al mesodermo intraembrionario. ¿Por qué, Ana? Profe, pues quizás porque ella está formándose en el mesodermo intraembrionario, ¿no? Esa cavidad. No se está formando en el mesodermo intraembrionario, se está formando en toda la mitad. El mesodermo está a cada lado de la mitad y este corte es justo en toda la mitad. ¿Ok? Ah, claro, sí, profe. ¿Sí me siguen? Ok, sí, perfecto. Ya. Es decir, si uno viera, es que no me veo aquí, si uno viera por la parte lateral hacia allá y la parte lateral hacia acá, uno vería mesodermo intraembrionario. Es decir, si yo en lugar de hacer el corte por toda la mitad, lo hago más pegadito acá, voy a ver mesodermo. ¿De acuerdo? O sea, voy a ver ectodermo, mesodermo e hipoblasto. ¿Sí?
Más Si lo hago pegadito. en toda la mitad, pues lo que voy a agarrar es la notocorda o la formación de esto, ¿ok? Muy bien. Partiendo de este principio tengo este huequito, ¿quién será? ¿Cómo se llama este huequito que está representado aquí? La fosita primitiva. Excelente, es la fosita primitiva, ¿ok? Y esto es el grupo de células del epiblasto que se introdujo desde la fosita primitiva y se va dirigiendo a la región craneal. Fíjense que el pedículo de fijación está en el lado contrario, está en la región caudal, ¿ok? Y esto avanza hacia la región craneal hasta que se topa con esto que es la membrana, la placa procordal, ¿ok? Profe, en ese unito de Hensen, en ese momento, ¿no se le dice a veces conducto neuroentérico? No, ya voy para allá. Todavía no. Okay. Todavía no. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, a esto le decimos proceso notocordal porque sufre una serie de cambios antes de volverse un cordón fibroso que se llama notocorda. ¿De acuerdo? Entonces, si ven, digamos, en el centro tiene menos células que en el resto. Luego, en la medida que va avanzando el desarrollo de la notocorda es una gran proliferación de células que forman un cordón. Y luego, las células que están en la mitad de ese cordón sufren un proceso de apoptosis. ¿Gordo? ¿Qué hora es, gordo? ¿José? ¿Qué hora es? Oh, ok, vamos a apurarnos. Muy bien. Cuando se está formando el cordón, hay un momento en su evolución donde las células que están en el centro del cordón comienzan un proceso de apoptosis. ¿Quién me puede decir rápidamente qué es apoptosis? Que se mueren las células. Muerte celular programada. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre apoptosis y necrosis? ¿Quién me dice? La apoptosis es programada. La necrosis es muerte por falta de irrigaciones, ¿qué es? A ver, ¿quién da más? Gordo, regálame agua, por favor. Necrosis es falta de oxígeno y pues se muere, ¿no? Y lo que viene siendo la apoptosis, pues ya es en sí porque necesita eliminar estas células en sí porque ya no es necesario por envejecimiento. Ok, sí. Visualmente hablando, si uno quisiera diferenciar entre un tejido en el que está ocurriendo apoptosis y un tejido en el que está ocurriendo necrosis, ¿cómo haría para diferenciar? Que en la apoptosis hay como demasiadas células, ¿no? Como células de más. No. ¿Quién da más? ¿Como negro? Eso es, esa cosa que dijiste está muy interesante. O sea, porque al pasar por la apoptosis las células se vuelven fijamente, ¿cómo se llama? Nutrición para las otras, como cuando... Muy bien, es una cosa que es muy importante que la aprendan hoy y que quede grabada en el código genético entre la guanina y la timina porque va a servir para el resto de la vida, ¿ok? La muerte celular programada es una muerte organizada, como su nombre lo dice, es decir, la célula tiene en su código genético una señal que cuando se activa esa señal le dice, ok, vas a liberar las enzimas que tienes en tus lisosomas y vas a morir, ¿de acuerdo? Y se muere solamente las células que tengan en su programación genética programado morir en ese momento, ¿de acuerdo? Sí, es organizado el proceso. Entonces, por ejemplo, en este caso, solo se mueren las que están en el centro, las de la periferia no. Necrosis es un proceso desorganizado. Hay varias causas de necrosis, pero normalmente, como muy bien ustedes dijeron, está involucrada la falta de oxígeno, es decir, la disminución de la irrigación, la falta de oxígeno hace que se produzca la activación de un proceso inflamatorio, ¿ok? Que no es organizado, se depositan un montón de células de leucocitos, liberan un montón de sustancias y entonces se muere esa célula y la de al lado, y la de al lado, y la otra, y no hay nada que lo detenga.
¿de acuerdo? Es decir, no es una cosa programada. Si la célula que está al lado se murió y empezó a liberar un poco de sustancias, afectan a la otra y también se muere y esta puede afectar a la que sigue. Entonces el proceso de necrosis no está delimitado como en el caso de la apoptosis, ¿de acuerdo? La apoptosis o muerte celular programada es uno de los procesos morfogenéticos que caracteriza el desarrollo humano. Es decir, tenemos súper claro que cuando se le está dando, por ejemplo, la forma externa al embrión, ustedes van a ver que uno tiene unas membranas interdigitales, es decir, al principio del desarrollo o en algún momento del desarrollo tenemos las manos como los patos, ¿de acuerdo? Que están unidos por membranas. Esas membranas sufren un proceso de apoptosis para poder que se produzca el remodelado y nosotros tengamos nuestros deditos así, bien bonitos, bien formados, ¿de acuerdo? ¿Por qué yo tengo mis dedos se parecen uno con el otro? Porque ese proceso de muerte celular es organizado, no se murió un pedazo más del que se necesitaba. ¿Eso queda claro? En algún momento. Sí, profe. Muy bien. Entonces, muchachos, durante la formación de la notocorda, primero es un cordoncito, luego se mueren por apoptosis las células del centro y se forma algo que se llama el conducto notocordal. Es decir, tengo un cordón que en la mitad tiene un hueco. Probablemente esto se produce para expandir un poco el tamaño. No se tiene claro, pero es muy probable que sea para producir un proceso de expansión. Y luego comienza otra vez la proliferación de células en el interior de la notocorda y vuelve a ser un cordón. ¿De acuerdo? Bien, todo esto se produce en la medida que va avanzando hasta chocar con la placa procordal. ¿Ok? Muy bien. Aquí en esta etapa, como ustedes pueden ver, ocurrió el proceso de apoptosis en el centro y entonces esto que normalmente lo vemos totalmente lleno de células está aquí en forma de conducto, ¿de acuerdo? En esta etapa se llama conducto notocordal. Realmente son detallitos que probablemente no sean demasiado importantes. Lo importante es que sepan que la notocorda se forma a partir de células del epiblasto que se introducen o se invaginan a través del nodo primitivo y que se dirigen hacia la región craneal hasta chocar con la placa procordal. ¿De acuerdo? Bien. Aquí es donde viene el truco. Atención. En la medida que la notocorda va avanzando hacia la región craneal, ocurre un proceso raro. La notocorda va avanzando, ¿verdad? La notocorda está entre esto que es el hipoblasto y la otra capa que es el epiblasto, ¿verdad? Se metió por aquí y avanza. Cuando va avanzando, muchachos, al parecer la notocorda va raspando el piso. ¿Quién es el piso? El hipoblasto, ¿ok? Va raspando el piso y la va haciendo unos agujeros, estos que ustedes ven aquí, ¿ok? ¿Sí? Más adelante, como eso queda agujereado, feo, como decir las calles de por aquí de Pance horribles, llenas de huecos, entonces el epiblasto dice, no, eso se ve muy feo. Y comienza a mandar células, el mismo epiblasto, que comienzan a tapizar al hipoblasto y ahora sí forman una nueva hoja germinativa que se llama endodermo. ¿De acuerdo? Repito, en la medida que avanza la notocorda raspa el hipoblasto y le hace orificios, ¿ok? Y luego esos orificios son tapados por células que también vienen del epiblasto y sustituyen todo lo que antiguamente era el hipoblasto, lo sustituyen por una nueva capa de células que ahora llamaremos endodermo. ¿Queda claro eso? En el entretanto que se van formando esos huequitos, se forma una verdadera comunicación. No me acuerdo quién me preguntó sobre el canal neuroentérico, voy a explicarlo ahora. Ok. Fíjate cómo en ese proceso que se rompe este piso, que era el hipoblasto, hay una verdadera comunicación entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. Ese es el verdadero conducto neuroentérico. Ese es el conducto neuroentérico. ¿Por qué se llama neuroentérico? Hay que saber. Resulta que, como vamos a ver a continuación,
el ectodermo que está encima de la notocorda, inmediatamente por encima, se va a convertir en tejido nervioso, ¿ok? O sea, todo este ectodermo, no el de los lados, sino el que está justo en la mitad en contacto con la notocorda, se va a convertir ahora en tejido nervioso, ¿ok? Y yo qué dije que se formaba del saco vitelino, ¿qué dije yo el lunes? ¿Qué cosa se forma del saco vitelino? Vísceras. Sí, señor, se forma el tubo digestivo. Por eso a este canal que comunica temporalmente lo que va a ser el sistema nervioso con lo que va a ser el intestino primitivo se le llama canal neuro de nervioso entérico de intestino, ¿ok? A algunos les quedó eso abierto, como al que dice ser el presidente de Venezuela. Ok. Profe, pero ese pedazo, o sea, ¿es el espacio que hay entre ellos? O sea, como si es un canal, hay un sí. hueco temporal, es un agujero temporal que comunica esto que va a ser el sistema nervioso con lo que va a ser el intestino. ¿De acuerdo? Hay gente que lo tiene todavía ahí. Entonces, cuando hablan y piensan, parece que pensaran con el intestino. Ok. Bueno, esto se cierra al final. Profe, entonces eso es mientras las células del hipoblasto forman como son sustituidas, ok, mientras las células del hipoblasto son sustituidas por células del epiblasto para formar una nueva capa que se llama endodermo. Entonces, eso que acabas de mencionar, gracias por mencionarlo porque quiero dejarlo claro. Cuando uno analiza las tres hojas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y finalmente el endodermo, ¿de dónde vienen? Del epiblasto. El epiblasto que quedó arriba, ¿verdad? O sea, las células que no migraron para formar ni notocorda ni mesodermo intraembrionario ni sustituyeron al hipoblasto, pues se convierten en ectodermo. Las células que migraron del epiblasto y migraron a través de la línea primitiva y se distribuyeron por todo el embrión para formar el mesodermo intraembrionario. Y finalmente, las células que empezaron a tapar los huequitos que había dejado la notocorda en el hipoblasto y que finalmente sustituyen a todo el hipoblasto para formar una nueva capa, forman el endodermo. Entonces, si uno lo analiza bien, todas las tres hojas germinativas proceden del epiblasto. ¿Eso queda claro? Sí. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, entonces la notocorda se forma a partir de células que se invaginan a través del nodo primitivo, a través de la fosita primitiva. Crecen formando un cordón primero sólido, luego se produce se agujera en la mitad para formar un conducto y posteriormente vuelve a proliferar células en su interior para formar un cordón. ¿Hasta dónde llega? Hasta la placa procordal. Es decir, cuando la notocorda se forma del nodo primitivo hacia adelante, no hacia atrás, ¿ok? Y tiene varias funciones, pero quizá la función más importante es la siguiente. La notocorda es el principal inductor de la formación del sistema nervioso, ¿ok? Como vamos a ver a continuación, el ectodermo, que es la capa azulita de la que hemos estado hablando todo el día, va a diferenciarse en dos. El ectodermo que está inmediatamente por encima de la notocorda, por acción de una sustancia, se va a convertir en sistema nervioso. Y el que queda por los lados, que no sufre la influencia de la notocorda, se va a transformar en otros tejidos, principalmente en piel y anexos de la piel, ¿ok? Entonces, el ectodermo que queda por encima de la notocorda y que va a dar origen a sistema nervioso va a llamarse ahora neuroectodermo. Y el ectodermo que queda lateral a este se va a llamar dermectodermo o ectodermo superficial. Ok, vamos a mirarlo aquí para que no se angustien. Nuevamente estoy viendo el disco germinativo trilaminar ahora. ¿Cómo sé que es trilaminar? Porque ya tiene línea primitiva. Tiene placa procordal y
procordal y cloacal. Yo ya sé que si tiene todo eso, estoy en la tercera semana del desarrollo, ¿de acuerdo? Bien. Esto que tengo aquí rayado es el ectodermo que está inmediatamente por encima de esta línea punteada. ¿Ven la línea punteada? Sí. Sí, profe. Isabela, ¿qué es la línea punteada? Sería el neuroectodermo. No, el neuroectodermo es las rayitas estas. ¿Qué es la línea punteada que está abajo? Está punteada porque está debajo de eso. ¿Quién es? Okay. La notocorda. Perfecto. Notocorda. Es la notocorda. Muy bien. Ok. A ese tejido que está encima va a sufrir una serie de cambios que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Y que explican por qué este ectodermo que está aquí, que no está bajo la influencia de la notocorda, se va a convertir en ectodermo superficial o dermectodermo, ¿ok? Y este que está aquí encima de la notocorda se va a convertir en neuroectodermo. El neuroectodermo del sistema nervioso central pasa por una serie de etapas. Primero ocurre la formación de la placa neural, luego del surco neural y finalmente del tubo neural, como vamos a ver a continuación. Esto de todos modos lo vamos a ver con mucho detalle cuando veamos las clases de desarrollo del sistema nervioso central a la misma hora y por el mismo canal. Profe, ¿Okay? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿cómo no? Pues ahorita que vimos la anterior imagen que aparecía como el espacio del neuroectodermo y estaba como dividido en... ¿Ahí? Eso. La parte del ectodermo superficial es el que no está directamente, digamos, encima de la notocorda. Sí, Isabela, te lo voy a mostrar aquí en este dibujo. Sí. Si tuviéramos completo el embrión, yo tendría aquí la cavidad amniótica y aquí abajo tendría el saco vitelino, ¿no es cierto? Muy bien, todo esto de arriba, todo completo, todo lo azul se llama ectodermo. Todo lo amarillo se llama ahora endodermo. Es decir, ya que están las tres capas, ya esto ya no se llama epiblasto, se llama ectodermo. Ya esto no se llama hipoblasto, se llama endodermo. Y lo verde es el endodermo, ¿ok? Entonces yo tengo un disco germinativo trilaminar. Tengo 1, 2, 3 capas, ¿ok? En el centro tengo la notocorda, ¿ok? Como tengo la notocorda, yo sé que este mesodermo que está aquí pegadito se llama paraxial, el de la mitad intermedio, y este que se delamina en dos es lateral, ¿ok? Bien, este ectodermo que está aquí, no sé si te fijas que en este dibujo incluso está más grueso aquí que aquí, ¿lo ves? Sí. Porque ya está sufriendo la influencia de la notocorda. Este pedazo se va a convertir en placa neural, surco neural y tubo neural, es decir, en neuroectodermo, solo este pedazo, ¿ok? Y este pedazo lateral que está aquí, todo esto y todo esto, va a ser el dermectodermo, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí, sí. Ok, que sería lo mismo, Isabela, que yo te lo muestre aquí. El centro va a ser neuroectodermo y todo lo lateral es el dermectodermo, como lo dice aquí. ¿Sí? Ok. Una pregunta, entonces, Dígale. ese tubo neural, que es esa misma notocorda que se vuelve tubo neural, ¿es el que nos va a dar lo de los ejes anterior, craneal, lateralidad? No, señor. ¿Quién le puede explicar? Ese era como el sistema nervioso central, ¿cierto? Ok. Necesito aclarar esto. Este punto es fundamental. La línea primitiva, esta es la que establece los ejes corporales. ¿Ok? Una vez que aparece, yo puedo decir, ok, donde apareció es la parte caudal del embrión. Donde apareció la línea primitiva es la parte dorsal del embrión. El lado contrario es la parte craneal. El lado que está abajo de donde apareció la línea primitiva es la parte ventral. Este lado es el lado derecho y este es el izquierdo. Es decir, la línea primitiva, además de que ayuda a formar absolutamente todo, es decir, la línea primitiva es realmente, lo que pasa es que no quería meterme con eso porque es muy molecular, pero es muy importante también, la línea primitiva es un gran organizador. A partir de la línea primitiva, las células que se introduzcan por ciertos segmentos de la línea primitiva o del nodo
se van a convertir en tejidos muy específicos, ¿de acuerdo? Entonces, la línea primitiva no solo se constituye como el eje axial del cuerpo, sino que además, por secreción de factores de transcripción, va a determinar hacia dónde van las células y en qué se van a convertir finalmente, ¿de acuerdo? Bien. Ahora bien, la notocorda es un inductor de la formación del sistema nervioso central. ¿Quién forma el sistema nervioso central? No es la notocorda la que lo forma. Quien forma el sistema nervioso central es el ectodermo que está suprayacente, es decir, encima de la notocorda y forma tejido neural como consecuencia de la interacción con esa notocorda. Es decir, la notocorda libera una serie de sustancias y por acción de esas sustancias ocurren unos cambios en unos factores moleculares a nivel del ectodermo y este ectodermo se vuelve tejido nervioso. Cuando hablo de tejido nervioso estoy hablando de cerebro, de médula espinal, ¿ok? Bien, sigo. Muy bien, la notocorda, señores, que está aquí, secreta unas sustancias. Estas sustancias, muchas, pero básicamente 3 nos interesan: nojina, cordina y folistatina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Secreta esas 3 sustancias: nojina, cordina y folistatina. Aquí en la superficie de todo el ectodermo hay básicamente unos factores de transcripción importantísimos. Uno, el factor de crecimiento fibroblástico que está en todo el ectodermo. Y aquí en estas partes en todo el ectodermo hay un factor de transcripción importantísimo que se llama proteína morfogenética de hueso 4. Lo van a ver en los libros como BMP4, por sus siglas en inglés, ¿no? ¿Sí? Entonces, proteína morfogenética de hueso 4, Bone Morphogenetic Protein, ¿de acuerdo? Muy bien. Resulta que la nojina, cordina y folistatina inhiben a la proteína morfogenética de hueso en esta zona, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo la inhiben? Es decir, no puede actuar el sitio donde no puede actuar la proteína morfogenética de hueso 4, por defecto se convierte en tejido nervioso, ¿ok? Como aquí sí puede actuar, porque la nojina, cordina y folistatina no llegan hasta acá, pues por defecto todo esto se va a convertir en piel y anexos, es decir, en epidermis, uñas, pelo, ¿de acuerdo? Bien. Pero la acción de la nojina, cordina y folistatina, más que estimular para que se forme el sistema nervioso, lo que hace es inhibir a la proteína morfogenética de hueso y al inhibirla, este tejido que está encima se convierte en tejido nervioso. ¿Cómo ocurre eso? Vamos a hablarlo rápidamente. Bueno, esto de nuevo un recordatorio. Esta es la notocorda, mesodermo paraxil, intermedio y lateral, ¿no? Aquí esto es celoma intraembrionario, esto es endodermo y todo esto se llama ectodermo. Este ectodermo de aquí se llama neuroectodermo y el lateral se llama dermectodermo. Ok. Si yo hago un corte transversal justo aquí, ¿ok? O sea, muy por delante del nodo de Hensen y se los muestro directamente, esto es lo que voy a ver. ¿Cuáles son los cambios que ocurren para que se produzca sistema nervioso? Si uno ve aquí, uno ve cómo empiezan a haber cambios histológicos en las células del ectodermo que están inmediatamente por encima de la notocorda. Las células que antes eran cilíndricas comienzan a adquirir forma de matraz. ¿Saben lo que es un matraz? ¿Qué es un matraz? No. ¿Qué es? Pues, es carne. Isabela, cualquiera. ¿Qué es Isabela? No, profe, te digo que yo la verdad por el nombre no sé. Quizá. Un matraz son como un frasco, ¿no? Que se usan unos frascos que se usan en el laboratorio que tienen un cuello largo, delgado y luego se anchan. Eso se llama matraz, ¿ok? Sí.
¿Han visto esas botellas bellísimas que uno usa para oxigenar el vino? Como eso, se parecen mucho. Delgada aquí y se ancha. Adquieren forma de matraz. Al adquirir forma de matraz, sobre todo las del centro, se va a producir, primero se produce un engrosamiento de esas células ahí y se forma una placa que se llama placa neural, como vemos aquí, ¿ok? Aquí como vimos acá, ¿no? Placa neural. Pero luego, en la medida que cambian las células que están aquí y adquieren forma de matraz, se produce una especie de hundimiento de esas células formando un surco, ¿ok? Que se llama surco neural, ¿ok? Ahora, en la medida que se produce un hundimiento aquí y se forma el surco neural, hay unos pliegues en la parte superior que se llaman pliegues neurales. La idea de estos pliegues es que a la medida que se va hundiendo el surco, los pliegues se acercan para fusionarse y cerrar el surco y formar un tubo. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen, muchachos? Necesito saber. Sí. Ahora, como en la medicina no nos gustan las cosas fáciles, todo tiene que tener truco porque es mucho más divertido con truco, ¿ok? Resulta, muchachos, que hay un grupo de células de los pliegues neurales, aquí, un grupito de células que están acá en estos bordes, que pierden sus conexiones intercelulares. Es decir, normalmente todos los tejidos que forman un epitelio o una capa están unidos por puentes intercelulares, ¿no es cierto? Bien, pues en los pliegues neurales hay un grupo de células que pierden esas conexiones intercelulares y se independizan, ¿ok? Y forman una especie de tejido, de manera que cuando se cierra el tubo neural, aquí encima del tubo neural queda un tejido raro que se llama cresta neural. Este tejido es tan importante, tanto que en los nuevos libros de embriología y en las nuevas investigaciones se ha intentado ponerlo como una cuarta hoja germinativa. Es tan importante este tejido, es tan versátil, tiene capacidad de transformarse en tanta cantidad de tejidos tan diferentes que se le ha querido dar la denominación de una cuarta hoja germinativa, ¿ok? Entonces, cuando se forma el tubo neural o cuando se está formando el sistema nervioso, se forma el tubo neural y un tejido adicional que se ha formado porque un grupo de células de los pliegues neurales se independiza, ¿ok? Pierden sus conexiones intercelulares y se independiza y forma un nuevo tejido que se llama cresta neural. Profe, al tubo neural, llamamos tubo neural a ese ensanchamiento que se hizo de las células. ¿Cuál ensanchamiento? ¿Cuál? Pues, hablo de eso, cuando se ponen como más largas. Sí, a este hundimiento, sí. O sea, el tubo neural pasa por, antes de volverse tubo, primero es una placa como aquí, una placa, es decir, un engrosamiento, así como la placa procordal y cloacal, que es un pedazo de tejido grueso, primero es placa. En la medida que las células van adquiriendo otra forma, se van hundiendo en la mitad y forman esto, un surco, ¿ok? Y luego los pliegues de ese surco se fusionan en la mitad y forman un tubo. Ese es el tubo neural, ¿de acuerdo? Pero antes de que terminen de fusionarse, se separan un grupo de células y aquí encima del tubo queda un nuevo tejido que se llama cresta neural. Pero ¿de dónde se originó la cresta neural? Se originó también de ese ectodermo, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo claro. Muy bien, el tubo neural se forma a partir de células del ectodermo. Su desarrollo es inducido por la acción de la notocorda y al que me preguntó de los factores de transcripción, esos factores son indispensables que los tengas claros y es indispensable que entiendas que el mecanismo por el que se desarrolla el sistema nervioso, más que por una estimulación a partir de la notocorda, es por una inhibición de la proteína morfogenética de hueso 4. Al inhibirla, el tejido que está ahí encima se convierte en tejido nervioso, ¿ok? Por la misma sinogina, cordina y folistatina. Folistatina, sí. También participa el
factor de crecimiento fibroblástico, que sí es un estimulador, ¿ok? Pero eso de todos modos lo van a revisar muy, muy bien en sus libros, y para la próxima clase todo lo que les ofrezca dudas me lo preguntan. Otra cosa, para la clase del lunes, que es tejido embrionario, necesito que dentro de lo que vamos a revisar deben saber cuáles son los derivados definitivos de cada una de las hojas germinativas. Hablo que se deriva del ectodermo, y como ya sabemos que el ectodermo se diferencia en neuroectodermo y dermectodermo, tienen que saber para mi clase qué cosas se originan del neuroectodermo y qué estructuras definitivas se originan del dermectodermo, qué se origina del mesodermo, del paraxil, qué se origina del intermedio, qué se origina del lateral, y finalmente qué se origina del endodermo. Se lo tienen que saber. Además de eso, dijimos que el neuroectodermo realmente queda dividido en dos estructuras, una que se llama tubo neural y otro tejido que está encima que se llama cresta neural. Necesito que para la clase del lunes ustedes sepan cuáles son los derivados definitivos de la cresta neural. Otras cosas que vamos a ver en la clase del lunes, que es periodo embrionario, es unas estructuras que se llaman somitas. Necesito que estudien eso, cómo se forman, de dónde vienen, a qué van a dar origen, y el aparato branquial o faríngeo, ¿de acuerdo? Es decir, los arcos faríngeos, ¿sí? La clase va a estar súper divertida, lo prometo. ¿Repetirlo, lo que tenemos que encontrar extra? Ok, sí, lo puedo repetir, pero de todos modos, déjame ver si puedo compartirles de una vez aquí. Creo que tengo los objetivos de esa clase, y al tenerlos me queda más sencillo que lo entiendan. Van a revisar lo que son los somitas, lo que es los plegamientos embrionarios, importantísimo, ¿ok? Déjame ver si es No, no es. No es. Ay, Dios, no es Aquí está. Profe, una pregunta. O ¿Sí? sea que la cresta neural es como más superficial. Sí, con respecto al tubo neural, está por encima del tubo neural. Hay una cosa que es importantísima que les diga y no se los dije. Discúlpenme. Es lo siguiente. Ok. Ustedes saben que uno tiene tejido nervioso en la cabeza, ¿verdad? Pero ¿dónde más hay tejido nervioso, además de la cabeza? Muchachos. En la región, pues, de la columna. Claro que vertebral. sí, la médula espinal, ¿no es cierto? Muy bien, claro que sí. Una cosa que se desarrolla y crece en progresión geométrica, como vamos a ver, es el sistema nervioso central. El crecimiento es tan brutal que van a ver cómo es una de las causas del plegamiento en sentido longitudinal del embrión. Como crece hacia adelante, ¿verdad? Y hace que se forme la parte de adelante del cerebro y todo eso. Pero también comienza a avanzar hacia la parte caudal, porque uno tiene médula espinal hasta abajo. Como consecuencia de eso, muchachos, la línea primitiva, atención a esto, por favor, comienza a retroceder. Es decir, en la medida que el sistema nervioso se desarrolla, esta línea primitiva comienza a retroceder, a regresar o involucionar hasta desaparecer completamente. Es fundamental que retroceda y desaparezca completamente. La persistencia de segmentos de la línea primitiva produce tumores embrionarios que se llaman teratomas. Pueden ser tumores enormes, gigantescos, que cuando se abren, o sea, cuando se analizan, adentro tienen pelos, dientes y un poco de tejidos. ¿Por qué? Porque tienen tejidos de las 3 hojas germinativas. Entonces, repito, en la medida que se va desarrollando el sistema nervioso, esta notocorda comienza a sigue avanzando tanto hacia adelante como hacia atrás, y comienza a hacer retroceder la línea primitiva hasta que la línea primitiva
involuciona por completo. La persistencia de la línea primitiva produce anomalías congénitas. Dime. Yo tengo una pregunta, pues es más como curiosidad. O sea, pues cuando se da el desarrollo del sistema nervioso, como el sistema nervioso va a ser pues prácticamente uno de los que va a manejar, digamos, las funciones del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que desaparezca esa línea, porque ella era la que antes controlaba, o sea, como que le cede el control. No. Son estructuras que tienen una función totalmente distinta, ¿ok? La notocorda no es un organizador del desarrollo como lo es la línea primitiva, ¿ok? Solo que la línea primitiva es un organizador por un tiempo. Una vez que se forma el sistema nervioso central, vamos a ver cómo partes del sistema nervioso se vuelven controladores del proceso de desarrollo de otras estructuras adyacentes, ¿ok? La razón por la que involuciona es porque el crecimiento del sistema nervioso es muy rápido. Entonces, se tiene que formar médula espinal, entonces retrocede y la hace desaparecer porque ya ha cumplido su función. Después de la tercera semana, la línea primitiva no cumple ninguna función, debe involucionar, ¿ok? Es una estructura embrionaria temporal en el desarrollo, ¿ok? Ok. Listo, rápidamente entonces les muestro lo que estaba diciéndoles aquí, qué es lo que quiero que revisen. Profe, ¿qué tan probable es que la línea primitiva no involucione? Todo es probable en el desarrollo, todo, ¿ok? Es probable, eso forma, en la próxima clase les muestro qué es un teratoma, ¿ok? A veces ocurre la involución más temprana de la línea primitiva, está relacionada con enfermedades maternas como la diabetes materna y se produce un síndrome que se llama síndrome de regresión caudal, ¿ok? También está involucrada la línea primitiva. Bueno, esto es lo que quiero que tengan súper claro para la próxima clase, ¿ok? Plegamientos del embrión y morfogénesis. Diferenciación de las hojas germinativas, es decir, qué se forma de cada hoja, incluyendo qué se forma del neuroectodermo y del dermectodermo, y dentro de lo que se forma del neuroectodermo, qué cosa se forma del tubo neural y qué cosa se forma de la cresta neural. ¿Qué son los arcos branquiales o faríngeos y cuáles son las estructuras externas del embrión? Es decir, de un embrión a la cuarta semana, a la quinta semana, a la sexta semana, a la séptima semana y a la octava semana. ¿De acuerdo? Esta clase es importantísima. ¿Por qué, muchachos? Porque resulta que en octubre, si nos dejan entrar a la universidad, vamos a hacer medición de los embriones. Es una experiencia que les va a encantar, ¿de acuerdo? O sea, van a poder ver embriones y fetos humanos reales, algunos con malformaciones congénitas, y nos va a quedar claro muchas cosas, ¿de acuerdo? Okay, vale, profe, ¿nos puede bueno, repetir entonces, una última vez para ¿qué? Pues lo de la próxima clase para dejarlo copiado? Plegamientos embrionarios. Características externas del embrión a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima y a la octava semana. Aparato branquial o faríngeo, todo eso es complejo, ¿ok? Somitas. ¿Y cuáles son los derivados definitivos de las hojas germinativas? Es decir, ¿de dónde se forma la tiroides? ¿De dónde se forma el epitelio de la tráquea? ¿De dónde se forma, por ejemplo, las células de la médula suprarrenal? Todo eso, cuando lo lean, se van a dar cuenta de dónde se forma, ¿vale? Listo, gracias, profe. Listo. Entonces, dejamos la tarea para miércoles. ¿Les parece bien? Sí. Ok, listo. Bueno, un placer, muchachos. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien en el examen de anatomía. Gracias, profe. Yo tengo la exposición.